noches, bienvenidos a un nuevo programa de los habituales del Ayuntamiento de Santander. Esta noche es tiempo de hablar de medio ambiente y para ello nos acompaña uno de los miembros de SEO Verlife, Nacho Fernández. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que además comentábamos antes de empezar que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Pues sí, hemos estado ahí trabajando en el campo, en los medios y más conservar la naturaleza, ¿no? Sí. Bueno, Nacho, esta noche ponemos varios temas encima de la mesa. El primero de ellos y que más tiempo nos va a llevar en el programa. Vamos a hablar acerca de ese plan de eliminación de especies invasoras que se puso en marcha por parte del Ayuntamiento de Santander, un plan que se realiza junto a vosotros, junto a SEO Verlife, y que estuvimos, los espectadores de casa puede que recuerden, allá por marzo aproximadamente de este mismo año, estuvimos con Felipe González, también de SEO Verlife, en la S20. Allí nos estuvo explicando un poco en detalle en qué consistía este plan y también cómo se eliminaban todos esos plumeros, que son una de las especies invasoras que hay que terminar con ellas. Pero si te parece, como marzo fue hace ya mucho tiempo, Nacho, ¿en qué consiste este plan de eliminación de especies invasoras? Bueno, lo que es el plan de eliminación de especies invasoras forma parte de un conjunto global de actuaciones que desarrolla el Ayuntamiento de Santander en el marco de la estrategia de conservación de la biodiversidad del municipio de Santander, ¿no? Es una serie de medidas que pretenden mejorar el estado de conservación de la flora y fauna silvestre y un poco la situación global. Dentro de ese proyecto global, de esa estrategia, de esa línea que pretende conservar la flora y fauna silvestre, pues se pretende un poco también luchar contra las especies exóticas invasoras y, por supuesto, pues el plumero es una de ellas, ¿no? Pues sí, llevamos ya a través del plan dos años actuando y se están eligiendo una serie de parcelas, del municipio que pues han sido colonizadas por esta especie y se pretende pues eliminarlas. Especialmente uno de los sitios más sensibles, y que supongo que es la zona en la que estuviste con Felipe, pues la zona de la Vaguada de las Llamas, esa zona que todavía no está afectada, no está todavía integrada en un parque urbano, que queda esa zona así de praderas y de humedal, pues que toda la periferia estaba invadida de plumeros. Y ahí donde, a través de medios mecánicos principalmente, como se ve en algunas imágenes, pues de forma manual, pero también con una retroexcavadora, porque era mucha superficie y gran cantidad de plumeros, pues se ha limpiado gran parte de la Vaguada de las Llamas de esta especie. Una de las preguntas que yo me hacía por entonces y que en ocasiones me vuelvo a hacer, hablamos de plumeros, decimos que los plumeros son unas de las especies invasoras, pero exactamente ¿qué son las especies invasoras y por qué son tan malas en realidad? Sí. Bueno, realmente las especies no son malas ni buenas en sí. Lo que sí es que a veces no están en el lugar adecuado, ¿no? Llamamos especies invasoras a un grupo dentro del el grupo de especies exóticas, aquellas que no son propias de la región en la que nos encontramos, pues son un grupo que es especialmente problemático. Son aquellas especies capaces de naturalizarse en el medio natural, extenderse, invadirse y alterar los ecosistemas naturales de la zona, desplazar las especies autóctonas y generar una serie de impactos ambientales. Digamos que dentro del grupo general, que hay tanto de plantas como de animales que son exóticas y que se han traído pues aquí a Cantabria, pues un pequeño grupo de ellas, pues digamos que se han escapado de las jaulas y de los jardines y están invadiendo el medio natural y alterando esos ecosistemas. El caso del plumero sería un caso significativo, que lo que provoca es el desplazamiento de las especies autóctonas, aquellas propias de aquí, y la alteración de los ecosistemas. Al margen también provoca algunos efectos indirectos, como un mayor riesgo de incendio. Realmente, con la proliferación de plumeros en los últimos años en el entorno de zonas urbanas y periurbanas del entorno de la Bahía de Santander, han aumentado mucho los incendios, porque es una especie que arde muy bien y está adaptada al fuego. Y además, muchas veces esos incendios son provocados y la gente piensa que quemando esos plumeros pues van a acabar con ellos, cuando lo que en realidad están haciendo es desplazar al resto de especies que sí que intentan competir con el plumero y favorecer al plumero, porque es una especie adaptada al fuego. Es la primera que rebrota tras el fuego, porque realmente no muere la planta, sino que vuelve a rebrotar, y entonces tenemos otra vez ese plumeral de cero, ¿no? En algunas ocasiones, como en el caso del plumero, se pudo plantar o se pudo traer de no sé dónde
sin saber realmente las consecuencias tan negativas que iba a tener. Eso suele ocurrir con las especies exóticas, y especialmente hace años. Hay que tener en cuenta que en el caso del plumero, es digamos el foco de extensión del plumero como especie exótica invasora en España es la bahía de Santander. De hecho, fue en los años 50 cuando hubo la primera referencia escrita de que había plumeros naturalizados, plumeros fuera de lugares, digamos, parques y jardines donde se cultivaba, ¿no? Que se había naturalizado. Y entonces es a partir de esa naturalización que empezó a extenderse, y claro, ya llegado tanto tiempo, pues más de 70 años, pues nos ha ido un poco de las manos y ha generado pues eso, graves problemas, ¿no? ¿Y cómo es posible que una especie como esta empobrezca la biodiversidad local? Pues principalmente porque las especies exóticas invasoras son muy competitivas, son altamente competitivas, por eso son invasoras. Son capaces de llegar a un medio en el que igual no hay vegetación, llegar las primeras y ocupar todo el espacio, con lo cual digamos que eliminan el espacio y el lugar para otras especies, digamos las autóctonas. Y además, aquí en Cantabria está muy vinculado a terrenos altamente removidos, alterados por obras de infraestructura, en solares industriales, es muy típico, pero también es capaz de invadir medios de alto valor ecológico, como por ejemplo los sistemas dunares. Los sistemas dunares donde hay una vegetación que solo vive ahí, que es muy característica, y que también están llegando los plumeros. Digamos que esas superficies ocupadas por plumeros, menos espacio que dan para que la vegetación autóctona pues crezca. Este plan de eliminación de especies invasoras no es el primero que se saca adelante, pero ¿en qué se diferencia de planes anteriores? Pues realmente, principalmente, lo que tiene de peculiaridad es la implicación desde el ámbito municipal, ¿no? Como te comentaba al principio, pues a través desde que en el año 2008 se aprobara la Estrategia Municipal de Conservación de la Biodiversidad, y ya antes, pero especialmente con impulso a través de la estrategia, se han ido desarrollando una serie de actuaciones de conservación de la naturaleza, del medio natural en el municipio, y digamos que este plan forma parte de un conjunto global de actuaciones que lo que pretenden es mejorar el estado de conservación de la naturaleza y conservar la flora y fauna silvestre. Digamos que una de las peculiaridades, como este y algunos otros proyectos que hay en Cantabria, es el ámbito municipal, que es desde el propio ámbito municipal en el que se desarrolla. Y luego también el hecho de que se está actuando sobre pues algunos solares abandonados, espacios periurbanos, los lugares típicos que son invadidos por estas especies invasoras, y que pues no han sido, digamos, tratados como un lugar en el que conservar la naturaleza, ¿no? Y entonces pues eso también tiene un poco de particular, especial este plan. Nacho, y una vez que hablamos de este plan, ¿cuál es su metodología a seguir? ¿Cuáles son los pasos que hay que llevar a cabo? Bueno, en primer lugar se hizo una cartografía de aquellas parcelas en el municipio de Santander que estaban invadidas o colonizadas por plumero. Digamos, primero se localizan los ejemplares, se identifican aquellos lugares en los que se puede actuar por tema de propiedad y accesibilidad, y luego pues se van actuando sobre ello. Primero un diagnóstico y luego una actuación que mayoritariamente se realiza de forma mecánica, o bien de forma manual, con herramienta manual o con maquinaria pesada, y solo en aquellos casos en los que por temas de seguridad o por temas de que, por ejemplo, los plumeros que crecen en escolleras es imposible sacarlos, entonces pues ahí se aplican ya tratamientos químicos, pero realmente principalmente se está actuando con un tratamiento mecánico. Es decir, en primer lugar se hace la cartografía y diagnóstico, luego se va actuando, cada año se hace un calendario de actuaciones para actuar sobre una serie de solares, y luego viene una última fase que se va a empezar a hacer en estos solares, que es generar actuaciones que aumenten el valor como hábitat natural de esos solares o esos espacios, a través de la realización de plantaciones con especies autóctonas, realizar una charca para anfibios, y estas actuaciones que se desarrollan en parques y jardines y que pretenden generar pequeños espacios para la naturaleza en estas áreas. Nacho, en concreto en este 2015 se querían tratar 611.000 metros cuadrados. Estamos terminando el mes de noviembre, de octubre, a escasos días de empezar noviembre. Hasta la fecha de hoy, ¿podemos hacer ya algún balance?
Pues realmente, en cuanto a superficie, ya estamos por encima del 60-70% de actuación en cuanto al objetivo establecido, y principalmente también, pues eso, que actuando sobre áreas, vuelvo a la vaguada de las llamas, áreas de alto valor natural, como el caso de la vaguada de las llamas, que se ha actuado sobre una superficie enorme y que luego, a través del uso que todavía tiene, aunque estemos en Santander, un uso agrario, pues hay varias personas que tienen ovejas ahí, pues ayudarán un poco a mantenerlo, porque también es muy importante el mantenimiento posterior. El seguimiento, podríamos El seguimiento decir. y mantenimiento posterior, porque realmente, pues a través del ganado y el mantenimiento, pues van a poder ir manteniendo a raya esos pequeños plumeros que pueden germinar por ahí, y luego incluso pues la gente que gestiona esos terrenos, y luego también pues en otros solares, pues a través de los propios servicios de la empresa Jardines de Santander o operarios del ayuntamiento, pues se hace ese mantenimiento. Además, me puedo imaginar que, a pesar de hacer estos seguimientos, especies como los plumeros incluso pueden volver a salir. No, sí, es una... Es interminable. Sí, es una... Digamos que también estamos en el foco, que te comentaba antes. En los años 50 fue el entorno de la Bahía de Santander el primer lugar en el que se localizó el plumero, digamos, asilvestrado, ¿no? Y entonces, desde entonces, en estos 60 años, pues hasta hace relativamente poco no se había actuado, y entonces eso ha llevado a una gran proliferación y a invasión de muchísima superficie. Entonces, realmente en estos núcleos, en estas zonas, además ahora mismo se está elaborando una estrategia de plumero a nivel regional, y entonces ya en esa propia estrategia se está empezando a valorar que hay determinadas zonas en las que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con la especie, ¿no? Realmente es muy complicado plantearse, y realmente irrealizable plantearse la erradicación total de la especie, pero eso no quita para que haya que actuar y establecer cierto control, ¿no? Entonces, actuando sobre determinadas zonas, especialmente aquellos lugares de mayor interés de conservación, siempre con el mantenimiento de zonas verdes y con los solares, intentar que no se produzca dispersión masiva de semillas y eso, y hay que establecer una actuación de contención, porque si no, al final todo sería plumero, tendríamos Santander como un monocultivo, ¿no? Como señalas, se está llevando a cabo un plan ya a nivel regional, y para que este plan también salga adelante, me puedo imaginar que sea indispensable la colaboración entre las diferentes administraciones. Pues sí, realmente ese es uno de los grandes problemas, todo el tema de digamos, división de competencias administrativas, no solo de administración autonómica y local o nacional, sino también de organismos dentro de las distintas administraciones, carreteras, ferrocarril, puerto. Hay un montón de, y además en zonas en las que proliferan muchos plumeros, y es indispensable la coordinación. De hecho, en el proceso que hay ahora a nivel de regional, que se está elaborando un plan regional de control de actuación sobre el plumero, pues realmente en ese programa pues hay grupos de trabajo en el que intervienen pues todas las administraciones y todo, y realmente por supuesto que la colaboración es indispensable, porque solo en el municipio de Santander hay terrenos que son competencia de la autoridad portuaria, de la red ferroviaria, de ADIF, de carreteras autonómicas o estatales, y todo eso, digamos que el ayuntamiento no puede acceder o actuar sobre esas zonas, sino que son esas otras entidades las que tienen que colaborar también en esas actuaciones. Nacho, ¿existe ya un marco legal que permita asesorar a todas esas fincas de particulares que puedan tener dudas, por ejemplo, con todo este tema de los plumeros? Bueno, realmente sí que hay, pues a nivel nacional, un catálogo nacional de especies exóticas invasoras, y sí que pues, hay una legislación nacional que, en general, si llegamos al extremo, pues sí que podría obligar a particulares, empresas y administraciones a eliminar aquellas especies catalogadas como invasoras a nivel nacional, pues a eliminarlas de sus terrenos. Eso tendrá que desarrollarse, porque eso todavía en ningún lugar se ha... Pero realmente sí que es importante también lo que comentamos, no solo la colaboración entre administraciones, sino la implicación también de particulares y empresas. Esos particulares que tienen una finca y que tienen un seto plumeros, pues realmente que hagan un esfuerzo pues al año, pues eliminando, este año elimino 2, el año que viene, y evitar que proliferen, igual que las empresas que tienen solares, que todavía no tienen uso, pues que realicen un mantenimiento que evite que sean colonizados, porque realmente sí,
en un espacio de gran interés como la vaguada de las llamas eliminamos todos esos plumeros y luego, sin embargo, hay solares de particulares llenos de plumeros que al final del verano dispersan millones de semillas que llegan a esa vaguada, pues nos va a hacer ese trabajo que hemos hecho, pues que no va a resultar todo lo eficaz que hubiéramos querido. Y por ejemplo, todos los espectadores que nos puedan estar viendo ahora desde casa, que ellos incluso en su finca puedan tener esta especie o quizá algún conocido suyo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues realmente, en el caso del plumero, pues es eliminarlo. Si tienen en una finca y tienen pocos plumeros, pues es eliminarlo. Si tienen un solar en el que está totalmente colonizado y no se pueden plantear eliminarlo de forma manual y no tienen recursos para de forma mecánica, pues por lo menos cuando llega el final del verano, desbrozar, cuando salen lo que se llaman las plumas, desbrozarlo en el mes de julio o así, para evitar que dispersen por lo menos las semillas, ¿no? Y realmente para eliminarlo, si tenemos pocos, pues realmente la solución es eliminarlo de forma mecánica. Una de las particularidades y una de las características que tienen las especies invasoras es que no vale con cortarlas, porque tienen una gran capacidad de rebrote. Entonces, solo desbrozarlas o solo cortarlas con la secadora o la motodesbrozadora no va a tener efecto, hay que arrancarla de raíz, arrancar lo que llamamos nosotros el tocón, que es todas las raíces. Entonces eso, si es un poco grande, cuesta un poco, pero realmente con una azada y un poco de esfuerzo, además así hacemos un poco de ejercicio, pues podemos eliminarlo. Y además queréis concienciar de esta problemática incluso en las aulas. Sí, nosotros siempre insistimos en la problemática de las especies invasoras, pues realmente el caso del plumero pues es uno de los casos más llamativos y que más conoce el público en general, pero hay un montón de especies de flora exótica invasora que generan problemas. Realmente se hizo hace años un cuadernillo en el que incorporaba 53 especies que eran problemáticas en Cantabria. Ahora en el plan de lucha contra exóticas a nivel regional se está actualizando esa lista y hay igual más de 100 especies de plantas invasoras. Realmente eso a nivel particular, y bueno, es bueno que los niños y no tan niños conozcan que hay esas especies exóticas invasoras y que generan problemas, que por ejemplo algunas que todavía están a la venta no las usen para su jardín. Y luego también no solo flora, sino también la fauna. También cuando hacemos actividades con los más pequeños y en lugares, por ejemplo, como las llamas, siempre les insistimos en el que pues, tener una especie exótica es una gran responsabilidad y que nunca hay que liberarla en el medio natural, ¿no? Realmente el caso de las tortugas es paradigmático, la gente la compra muy pequeñita y va creciendo, puede llegar a vivir 40 años y se hace 3 veces el acuario en el que le compras con la palmerita, y realmente la gente pues ante eso, pues ¿qué hace? Lo suelta en un humedal y eso genera problemas. Realmente es importante que la gente sepa que hay especies que no son de aquí y que su liberación en el medio natural pues genera problemas para las especies autóctonas, ¿no? Eso en cuanto a las tortugas, porque ya en su día cuando estuvimos contigo, Nacho, haciendo un reportaje precisamente en el Parque de las Llamas, veíamos tortugas, pero también veíamos los típicos peces, que todos hemos tenido alguno de estos naranjas, y claro, los veías ya en las llamas con un tamaño así, que es que claro, eso tampoco se puede soltar ahí. No, realmente la liberación de especies exóticas, realmente yo personalmente creo que hay cierta banalización en la tenencia de especies exóticas y como un objeto de consumo, ¿no? Que lo tengo ahora y luego me canso, y realmente pues es un animal, un ser vivo que hay que cuidar de forma adecuada y que hay que plantearse también, pues eso, el caso de la tortuga, puede vivir 40 años, vamos a tener una tortuga 40 años, vamos a tener un animal que se va a hacer 3 veces más grande que el acuario en el que lo hemos comprado, tendremos un lugar adecuado, ¿no? Entonces, pues eso, hay que plantearse de forma, eso sería la liberación, la tenencia, y luego en ningún caso liberarlo, porque el caso no solo que comentas de los peces, que ahí liberaron también, pero también patos domésticos, que en este caso son especies domésticas, pero ya se han retirado cerca de 40 patos domésticos del Parque de las Llamas que llevan particulares, que en un momento dado lo han comprado para tener quizá en un piso en Santander, que igual el patito es muy bonito, pero un pato grande es sucio y no adecuado para tener en un piso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo liberamos. Pues eso también genera problemas. Realmente hay que pensar bien antes de adquirir una especie exótica, y luego, si en unas determinadas circunstancias no podemos continuar con su cuidado, no podemos seguir con ella en casa, en ningún caso liberarla en el medio natural. Lo recogen lugares como Cabárceno o Santillana,
pues recogen, en el caso de las tortugas, pues estas especies, ¿no? Y con el paso del tiempo, desde que estáis intentando concienciar a grandes y a pequeños de que no se puede liberar estas especies en lugares como por ejemplo el Parque de las Llamas, ¿habéis notado alguna mejoría o aún se siguen recogiendo muchos animales? Bueno, realmente yo creo que como todas las campañas de concienciación, pues realmente pues llegas, realmente si es que mucha gente lo que ocurre es que desconoce la diferencia entre autóctono y exótico, desconoce que son especies o ejemplares que no son de aquí, piensan que es una especie que puede vivir aquí y que la libera en su medio natural, ¿no? Realmente, si aportas ya esa información, está claro que una mayor cantidad de gente va a tener un comportamiento responsable. Si además les dices que eso genera problemas, que puede provocar la desaparición, por ejemplo, en el caso de las tortugas, de especies como de los anfibios que viven en el Parque de las Llamas, si liberamos muchas tortugas, se extinguen los anfibios del Parque de las Llamas. Pues realmente pues, habrá gente que sea responsable y que no tenga ese comportamiento. Como en todo, pues realmente no llega a todo el mundo y que en determinados momentos, como hay una ordenanza municipal que también prohíbe la liberación y abandono de animales, realmente si la gente que no llega a la educación, pues tendrá que llegar determinado tipo de sanción, ¿no? por ese comportamiento que no es adecuado y no es legal, vamos. El plan de eliminación de especies invasoras es un hecho, podemos decir, desde el Ayuntamiento y desde Overlife, pero a mí me gustaría aprovechar, ya que te tenemos aquí, para conocer otros proyectos que estáis llevando a cabo. Bueno, pues realmente en el marco de la estrategia de conservación de la biodiversidad, pues en el año 2010 se puso en marcha el proyecto Parques y Jardines Espacios para la Biodiversidad, y como ya tuvimos oportunidad de ver algún programa anterior, pues venimos realizando actuaciones de conservación y mejora de la biodiversidad en zonas verdes urbanas, no solo eliminando flora exótica, sino también creando las condiciones adecuadas para que la flora y fauna vive y se desarrolle en nuestros espacios. Por ejemplo, colocando cajas nido, realmente llevamos ya más de 120 cajas nido para pequeñas aves, murciélagos y pues colocadas en parques y jardines de la ciudad. Pues este año ya llevamos el 5º año de seguimiento de un pequeño búho que cría en la ciudad y al que le hemos colocado 50 cajas nido, que se llama el autillo, y que realmente ha sido muy eficaz. Además son actuaciones que buscamos la implicación y colaboración de los vecinos del municipio para que participen de forma activa en la conservación de la naturaleza en zonas verdes, ¿no? Entonces todas estas cajas nido que hablamos pues han sido realizadas por voluntarios que también incluso nos ayudan a realizar el seguimiento de la ocupación de las cajas, ¿eh? Bueno, llevamos también una línea en concreto de conservación de los anfibios, hemos alcanzado las 12 charcas y puntos de reproducción para anfibios acondicionados en distintas zonas de la ciudad. Favorecemos la planta autóctona a través de la plantación de árboles y arbustos propios de la vegetación de la zona, principalmente especies propias de encinar, pero también de robledal y de aliseda. Ya se han plantado más de 6.000 árboles y arbustos en diferentes zonas verdes de la ciudad. Estamos iniciando una línea también para favorecer a insectos y pequeños polinizadores, mariposas y abejorros, y realmente este año hemos iniciado una línea de siembra de mezclas de flores silvestres para favorecer a estos insectos. Además, como toda la naturaleza es una cadena, favorecemos esas flores atraen a mariposas e insectos que serán el alimento de esas aves que nidifican en las cajas nido que estamos colocando, ¿no? Entonces, al final es intentar enriquecer un poco de naturaleza estos espacios y favorecerles con este tipo de actuaciones. No paráis, Nacho. Sí. Bueno, yo creo que es positivo eso, que incluso en el medio urbano, que además siempre lo consideramos como la última frontera en la conservación de la naturaleza, también integrarlo en la conservación del medio urbano, pues realmente yo creo que es positivo que también en nuestra ciudad pensemos en la naturaleza. Nacho Fernández, se nos termina el tiempo del programa de hoy. Ha sido un verdadero placer volver a verte, tenerte aquí en Popular Televisión, y te esperamos muy pronto, pero si te parece, para grabar un reportaje fuera, que es lo que realmente se nos da bien. Pues muy bien, ahí en nuestro hábitat natural. En nuestro hábitat, Nacho, gracias. Gracias a vosotros. A todos ustedes lo mismo, un placer haber estado con todos ustedes un martes más. Gracias por no fallarnos. Les esperamos la semana que viene en un nuevo programa del Ayuntamiento de Santander. Pasen una feliz semana.